En Python, una lista es una estructura de datos que permite almacenar y organizar múltiples elementos en un solo objeto. Puede pensar en una lista como una secuencia ordenada de elementos, donde cada elemento tiene una posición numérica conocida como índice. La lista o las listas son tipos de datos más utilizados en Python debido a su versatilidad y facilidad de uso. Para crear una lista, usted debe crear primero una variable que almacene esa lista. En otras palabras, vamos a crear una que sea mi lista. Esta de por sí es una variable simple. Para que se convierta en una lista, nosotros agregamos corchetes y a continuación agregamos elementos. Los elementos podrían ser números, también podrían ser palabras. Cada elemento dentro de la lista se separa por una coma. Una lista puede contener n cantidad de elementos, es decir, puede ser una lista muy grande. También es importante saber de las listas que una lista tiene una posición, ¿no?, que se llama un índice. En este caso, nuestra lista tendría una posición. Hola tendría una posición de 0. Las listas siempre empiezan en 0. Como tendría una posición de 1 y estas tendría una posición de 2. Entonces, el tamaño de esta lista sería 3. 1, 2, 3. Pero el índice de cada uno de estos sería 0, 1 y 2. Bien, entonces crear listas dentro de Python, como vio, es muy fácil. Ahora, si usted puede querer acceder a un elemento, nosotros podemos hacer un print, por ejemplo, y vamos a mostrar mi lista. Si ejecutamos esto, vamos a limpiar y ejecutar de nuevo, nos va a mostrar el total de la lista. De esa manera nosotros podemos ver el total. Pero muchas veces pasa que nosotros no queremos ver el total, sino queremos acceder a cada uno de los elementos. Para eso nos sirve el índice. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento número 0, que sería este, entre corchetes pongo el número 0. Esto me indica que estoy accediendo a este elemento, que está en la posición 0. Ejecutamos y tenemos hola. Lo mismo si quiero acceder a estas, sería el número 2. Entonces, de esa manera nosotros podemos acceder a nuestra lista. ¿Qué más podemos hacer con las listas? Lo que podemos hacer es agregar elementos al final de la lista. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un elemento aquí, pero no quiero poner una coma y agregar otro, ¿no?, otro elemento? Sino lo que yo quiero hacer es agregar como automáticamente. Entonces Python lo que tiene para esto son funciones. Funciones predeterminadas o creadas dentro de Python que nosotros no debemos programar, sino simplemente podemos usar. Entonces escribimos mi lista y si nosotros queremos agregar un elemento al final, o sea, luego de otro, entonces vamos a poner punto y aquí vemos las funciones que tiene Python para trabajar con las listas. Entonces simplemente usamos la función append y append lo que nos permite es ingresar qué elemento nosotros queremos ingresar a esta lista, pero al final. Por eso dice end, al final. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, no sé, un valor, colores, supongamos. Y a continuación imprimimos la lista. Entonces vemos que colores se agregó correctamente al final de la lista. ¿Qué pasa si yo quiero agregar un elemento, pero ya no al final, sino al principio de la lista? Para eso usamos la función insert. Usamos mi lista, punto, y usamos la función. En este caso sería insert. Insert funciona de la misma manera. Escribimos un elemento, en este caso teclado,
Y esto va a agregar aquí al principio, antes de hola. Guardamos y ejecutamos. Acá tenemos un error. El error nos indica que nosotros debemos pasarle dos argumentos. En este caso le estamos pasando solamente uno y debemos pasarle dos. Entonces para esto vamos a corregir esto, vamos a pasarle el índice. En este caso, como queremos agregar al principio, vamos a poner 0. Ahora sí, ejecutamos. Este error nos informa que es un string el que nosotros estamos queriendo agregar, ¿no? Entonces vamos a cambiar de posición. Primero vamos a poner en la posición 0, quiero agregar esta palabra que es teclado. A ver si con eso se corrige el error. Ahí está, tenemos teclado, hola, ¿cómo estás? Otro y colores. De esa manera agregamos un elemento al principio de la lista o donde nosotros queramos. Podemos usar índice 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué más podemos usar en las listas? Algo que también nosotros vamos a usar mucho es eliminar elementos de una lista. Por ejemplo, yo quiero eliminar la palabra hola de la lista, ¿no? Vamos a comentar esto. Y para eso uso la función remove. Llamo a la lista .remove. Lo que esto hace es me pide un índice. Dame un índice. ¿Qué índice quieres eliminar? En este caso voy a eliminar hola, que está en el índice 0. Si yo ejecuto esto, me indica que este elemento no existe, ¿no? El que le estoy intentando eliminar. Entonces voy a agregar el elemento hola. No el índice, sino el elemento que yo deseo eliminar. Y ahí sí lo elimina. Bien. ¿Qué otra función nosotros podemos usar en las listas? Nosotros podemos usar otro elemento que elimina y devuelve la posición de la lista, ¿no? Así que vamos a usar para eso. Bien, para esto nosotros podemos usar la función pop de la lista. Recordemos que esto elimina un elemento que está en la lista, en este caso hola. Pero nosotros, si queremos eliminar con el índice, podemos usar la función pop. Llamamos a la lista .pop. Lo que hace esto es eliminar un elemento en la posición, ¿no? En este caso vamos a eliminar en la posición 1, que sería 0, 1. Y esto sería la palabra como, ¿no? Así que le voy a decir, quiero que elimines lo que esté en la posición 1. Ejecutamos. Y lo que está en la posición 1 en este caso es estás, ¿no? ¿Por qué? Porque 0, 1. Pero como estamos eliminando aquí hola, como pasaría a estar en la posición 0 y estás en la posición 1. Por eso es que elimina estás. Ahora, lo que pop hace es también devolverte el elemento que está eliminando. Por ejemplo, puedo crear otra variable aquí, elemento, y voy a almacenar lo que estoy eliminando. Así que voy a hacer un print y voy a mostrar el contenido del elemento. Va a eliminar lo que esté en la posición 1 y a continuación va a guardarlo aquí, en elemento. Y está eliminando la palabra estás. Bien, de esa manera nosotros podemos usar pop en las listas. Vamos a comentar también esto. Nosotros podemos ordenar una lista, lo que es también útil cuando nosotros trabajamos con listas, ya que muchas veces necesitamos ordenar una lista. Vamos a crear aquí otra lista. Lista números. Y a continuación vamos a agregarle algunos números.
números que están desordenados y para eso llamamos a la lista números y para ordenar usamos la función sort. Lo que sort hace es va a ordenar la lista de forma ascendente. Mostramos el resultado. Tenemos la lista desordenada y acá ya la tenemos ordenada. También nosotros podemos invertir el orden de la lista. Que el 30 pase aquí a la posición 0, que el 20 pase a la 1, que la 50 a la 2 y que la 10 pase a la 3, ¿no? Para eso nosotros usamos reverse. Punto reverse. Entonces aquí estamos invirtiendo el orden de los elementos de la lista. Ejecutamos. Tenemos 30, 20, 50 y 10. Algo muy importante también dentro de Python es saber el tamaño de los elementos de una lista. Podemos tener una lista enorme y no nos vamos a poner a contar cada uno de los elementos, sino necesitamos obtener el tamaño muchas veces. Para eso lo que hacemos es usar la función len. Por ejemplo, llamo a la lista punto len. Esto nos va a dar la cantidad de elementos que existe en la lista, ¿no? En este caso, lo que len hace es darnos un número, ¿no? Entonces, ese número nosotros debemos guardarlo en algún lugar para mostrarlo. Es por eso que nos sale un error. Así que vamos a crear una variable que sea longitud. Esto nos va a dar un número, entonces vamos a guardarlo en longitud y vamos a mostrar longitud. Actualizamos. Bien, en este caso sale un error y bueno, los errores en Python son bastante descriptivos, así que nos dice que estamos usando mal la función. Así que vamos a corregir esto. Debemos usar simplemente len. Esta función no se usa como las otras, como sort o reverse, sino debemos enviarle la lista como parámetro, ¿no? En este caso así. Esto sí nos va a devolver un número, que va a ser longitud. Ejecutamos y ahora vemos que tenemos 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Entonces, las listas en Python son muy útiles. Dentro de las listas vemos que podemos guardar palabras, también números, pero también más adelante vamos a ver que podemos guardar objetos y otras cosas interesantes en las listas. Y en nuestro trabajo de día a día va a ser muy útil para nosotros.